Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de cómo era la selecta que jugó contra Japón en 2019. Se recordarán que en ese año el combinado nacional hizo un amistoso previo a lo que también fue Copa Oro ante el cuadro de los Samuráis Azules. Victoria para el equipo asiático 2-0 contra la selección nacional. También el partido se jugó en Japón. Entonces esto me llamó la atención y quería ver qué tanta diferencia hay con la selección que jugó en ese entonces. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Dicho eso, vamos a arrancar con la alineación que mostró ese día, esa madrugada de El Salvador. O sea, fue el partido en la madrugada, hora nuestra evidentemente. La selección nacional saltó al campo con Henry Hernández en la portería, línea de 4 defensores, Jonathan Jiménez, Iván Mancía, Roberto Domínguez y Brian Tamacas por derecha, esto sobre todo esencial. En el medio campo aparecieron 5 piezas, es verdad que tenía extremos El Salvador, pero estaban más dedicados a defender que a atacar, por lo tanto consideramos que es una línea de 5 en este aspecto. Narciso Orellana desde el pivote y luego de izquierda a derecha Jaime Alas, Marvin Monterrosa, Darwin Serén y Oscar Serén. En el ataque en ese entonces estuvo Nelson Bonilla. Creo que así a simple vista podemos ver que hay muchos cambios. Quizás podríamos decir que apenas un par de jugadores, de hecho 3 si no estoy equivocado, aún forman parte de la convocatoria, pero esto ya lo vamos a revisar más adelante para ser concretos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la selección que hay ahora, ¿no? Empezando porque Henry Hernández era el capitán de ese equipo, Marvin Monterrosa aún daba señales de destellos para esa selección. De hecho, si no me equivoco, este amistoso es posterior a la victoria 2-0 contra la selección de Perú, y la selección venía en un buen momento, con constancia en la base del equipo, y venían repitiendo varios jugadores de forma constante. Ahora bien, llevémoslo ya a un panorama más amplio con toda la convocatoria. Para ese entonces, en 2019, El Salvador llevó a los siguientes jugadores: Henry Hernández, Kevin Caravantes y Oscar Pleites para la portería. Defensores: Brian Tamacas, Rubén Marroquín, Roberto Domínguez, Iván Mancía, Xavi García, Alex Mendoza y Jonathan Jiménez. En el medio campo, Narciso Orellana, Darwin Serén, Marvin Monterrosa, Gerson Mayén y Diego Coca. Atacando: Oscar Serén, Jaime Alas, Nelson Bonilla, Juan Carlos Portillo, David Antonio Rugamas, Santos Ortiz y Andrés Flores, todos dirigidos en ese momento por el técnico mexicano Carlos de los Cobos. Fue una convocatoria de 22 jugadores con la que la selección fue a jugar a Japón previa a lo que sería la Copa Oro del año 2019. Bien, empecemos a hablar entonces de los cambios, y el más evidente es el del director técnico. En ese entonces era Carlos de los Cobos quien dirigía a la selección nacional, y para este periodo tenemos a Hugo Pérez. Creo que es el primer y probablemente el principal de los cambios para entender luego todo el contexto que va girando en torno a ello. A ver, también hay que ser sinceros, hay un periodo de 4 años entre ese amistoso del 2019 y el que vamos a vivir ahora en el 2023. Es obvio que muchas piezas pueden cambiar, pero pasamos del entrenador mexicano que, insisto, en ese momento realmente tenía a la selección en un pico bastante interesante, en el que a partir sobre todo de juego conservador, de saber defenderse, de estar ordenado y de esperar su momento, estaba consiguiendo buenos resultados. Y ahora tenemos a Hugo Pérez con una propuesta de un poco más de iniciativa, de tener la pelota, de hacerla circular y luego tratar de acelerar en los metros finales para hacer daño. Propuestas distintas. Me parece que esto también es un poco en base a los jugadores que cada uno tenía disponible para ese momento. Y bueno, para ver la comparación directa,
la convocatoria en 2023. Nótese que en amarillo están marcados los jugadores que participaron en ese entonces, en aquel partido del 2019 ante Japón, y los que evidentemente repiten para esta convocatoria del 2023. En portería tenemos a Mario González, Tomás Romero y Oscar Pleitez. Creo que Oscar se sigue manteniendo, es el primero de los que se mantiene por una cuestión de experiencia, un tipo que ha estado en varias convocatorias a nivel nacional. Creo que en ese sentido Hugo valora hasta cierto punto ese mensaje de mayor experiencia que le puede dar a Mario González y Tomás Romero, que son dos futbolistas más jóvenes. Sobre todo Tomás, que ha tenido un poquito menos de oportunidades en la selección, entendiendo que ahora mismo Mario González es el guardameta titular del equipo nacional. En defensa, Roberto Domínguez, Eric Zabaleta, Eric Cabalceta, Ronald Rodríguez, Alex Roldán, Nelson Blanco, Brian Tamacas y William Canales. Esta la línea que más jugadores repite de aquel entonces. Roberto Domínguez, que estaba muy jovencito para aquel 2019, y Brian Tamacas, que daba su despuntada con Santa Tecla y posteriormente con Alianza. O sea, realmente fue un momento de prime para el futbolista hoy de Oakland Roots, que sigue estando a muy buen nivel, y lo de Roberto, que era una de las mejores jóvenes promesas que tenía el fútbol nacional, cada vez destacando más. Venía de una UNCAF en la que incluso había sido premiado como el jugador revelación del torneo, y que se quedó asentado en una defensa que prácticamente se conocía muy bien, porque era la de Santa Tecla en ese entonces, ¿no? Tamacas, Domínguez, Iván Mancía, y únicamente hacía falta Juan Barahona por el lado izquierdo, pero por lo demás se conocían perfectamente. Hoy en día siguen repitiendo para la selección nacional. En el mediocampo, Narciso Orellana, Cristian Martínez, Brian Landaverde, Harold Osorio y Melvin Cartagena. De esta línea únicamente repite Chicho. Lógico, ha sido el mejor pivote, y creo que sigue siéndolo, el mejor pivote del último lustro para el fútbol salvadoreño. Un futbolista que se ha mantenido y sobre todo que sigue estando joven, 27 años si no mal recuerdo, es decir, debuta bastante jovencito con la selección, y en ese entonces ya se había sentado como uno de los mediocampistas titulares para el equipo nacional. Y en el ataque, esta es la única línea que no tiene ningún jugador de aquella selección del 2019 que enfrentó a Japón. Leonardo Mengíbar, Jairo Enríquez, Joshua Pérez, Mayer Hill, Kevin Reyes, Brian Hill y Christian Hill. Como decía, creo que esto también indica que hemos pasado por un recambio generacional. Todavía lo estamos pasando, de hecho, porque se están buscando el renovar piezas en ciertos sectores del campo, pero que en su mayoría hemos pasado por un cambio bastante contundente. Son pocos jugadores los que repiten, es verdad que son 4 años, insisto, es prácticamente un ciclo mundialista, tiene lógica que varios jugadores ya no estén en la selección, aunque sabemos que de los que vimos en la convocatoria de 2019 hay muchos que siguen en activo. De hecho, diría que todos siguen en activo. Si vemos la lista nuevamente, los porteros todos están activos, los defensas todos están activos, los mediocampistas igual, y de los delanteros únicamente Andrés el Rusito Flores, que ya no sigue en actividad competitiva, puesto que ahora tiene una etapa como asistente técnico del Portland Timber 2, del equipo de la MLS Next Pro. Pero luego siguen todos, evidentemente ya con una mayor veteranía en todos los casos, y que los que siguen en la selección pues todavía están en un momento de edad prime para seguir aportando. Quizás a esto habría que agregarle que Kevin Caravantes, ya sabemos que es otra situación por la que no está Kevin, pero que Kevin probablemente podría regresar a la selección en un futuro de cercano o medio plazo, porque por cuestión de edad todavía está para aportar. Por decir un ejemplo, luego ya digo, hay otros jugadores como Darwin Seren, que sigue mostrando buen nivel, que están activos. Santos Ortiz ha estado en las últimas convocatorias también. No me sorprendería que alguno de ellos regresase a la selección más pronto que tarde, pero que en fin, que son parte también de los que podrían ser elegibles ahora mismo para la selección de Hugo Pérez. Y creo que para
dejar bien plasmada la diferencia, hay que ver cuántos jugadores en una hipotética alineación titular repetirían de aquel entonces. En portería, Mario González. Extrema defensa, Brian Tamacas por izquierda, por lo menos por lo que vimos en los últimos partidos. Ronald Rodríguez, Eric Zabaleta, Alex Roldán. Mediocampo, Narciso Orellana, Brian Landaverde, Harold Osorio. Y atacando, Kevin Reyes, Brian Hill y Jairo Enríquez. 3 de los 4 de aquel entonces repetirían, volverían a ser titulares frente a Japón, volviendo a jugar en suelo nipón en esta ocasión, que serían 2, aunque aquí podría repetir evidentemente Roberto Domínguez como la tercera de las piezas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos a Brian Tamacas, que en los últimos partidos ha jugado como lateral izquierdo. Creo que por la necesidad que hay en ese sector, en aquel entonces jugó como lateral derecho. Y Narciso Orellana, que sería el que mantiene su posición. Esta es la selección que se presentó en 2019 en aquella derrota contra el equipo de los Samuráis Azules, y quiero saber qué les parece en los comentarios, que me lo puedan colocar, qué les parece este cambio que ha tenido la selección respecto a ese momento. Espero que les haya gustado el video, cuídense mucho y si todo va bien, esta misma semana habrá más contenido. Un saludito para todos, cuídense, chao chao.